Bueno, pues en ese contexto también donde habíamos anunciado la puesta en marcha de un boletín modesto en flashes, pero que contextualizara un poco toda esa memoria social en ese contexto de mitad del 19, mitad del 20, y a ese boletín y llamamos la alcordanza de la memoria. Y empieza así, como veis, es esto, los colores iremos modificándolos. El boletín, la idea inicialmente es de sacarlo bimensual, y después ya veremos los niveles de demanda o de la capacidad de trabajo, que hay mucha de Luismi, si nos tiramos a uno de carácter mensual. Pero bueno, no es el único trabajo que se está haciendo y cuesta esfuerzo. Tiene una serie de cosas bastante variadas que Luismi os explicará. Por tanto, hoy se presenta directamente a los medios, y el día 21, aprovechando la presentación del libro de los jóvenes de Izquierda en Sisión, pues en ese contexto donde a los asistentes se les entregará un libro, como solemos hacer, pero también se pondrá en marcha la alcordanza de la memoria. En ese sentido, la tirada inicial pues va a ser de 1200, y se trata de ir orientados fundamentalmente, estamos hablando de colegios, universidad, asociaciones de la memoria, asociaciones de carácter cultural que pudieran tener un interés especial en esta materia, y pudiera haber coleccionistas particulares que nos pidan esta cuestión, ¿no? Con este correo, memoria@gijón.es, pues todo el mundo solicitará el boletín y se le envía a su casa, ¿no? memoria@gijón.es. Bueno, esto es por mi parte, y Luismi, pues un poco por donde se empezó y la idea y... Pues por la mía seré breve, que se dice. Diré, como siguiendo lo tuyo, que el proyecto de recuperación de la historia social de Gijón, siglo XIX y XX, va en tres direcciones, básicamente. Una, lo que se llama la memoria histórica, ¿no? Las historias de la guerra y de la posguerra, pero también por otras dos muy importantes, que se ven reflejadas también en este boletín, que son la memoria del trabajo de Gijón, la memoria industrial de Gijón. Hay fábricas y dentro de esas fábricas había hombres y mujeres trabajando. Pues esa historia de esas fábricas y de los hombres y mujeres que trabajaron durante muchos años en Gijón, haciendo generación industrial, también va a estar reflejada en este boletín, ¿no? Y además, aparte de la memoria histórica, de la memoria del trabajo, la memoria del asociacionismo en Gijón, entendiendo que es una ciudad muy asociativa y que durante estos siglos pasados pues dio ejemplo de asociaciones de todo tipo, ¿no? Me refiero a asociaciones políticas, culturales, deportivas, de todo pelaje, ¿no? Prueba de eso, prueba de esas tres cosas, es el boletín, que más o menos pica un poco de cada cosa, ¿no? Por cierto, la acordanza de la memoria mezcla el asturiano con el castellano. Acordanza es memoria, entonces sería la memoria de la memoria. No exactamente la memoria más antigua, sino la memoria, siglo XIX-XX, quizás más desconocida, ¿no? La memoria de la cultura popular, de la historia popular, la memoria de las clases trabajadoras, en realidad, ¿no? Sabemos mucho de jovellanos, del museo, y son partes importantísimas en la historia de Gijón, ¿no? O del Sporting, pero aquí hablamos de otra cosa. Aquí hablamos de un equipo de fútbol, como lo que pongo en la contraportada, Peña Francia Club de Fútbol, un equipo muy modesto, sin federar. Pues un ejemplo de asociacionismo, unos datos de él, asociacionismo deportivo en este caso. Veis que la portada refleja una caricatura de Emilio Vera, esta exposición organizada por el Ateneo Obrero hace unos meses en el antiguo instituto, y ahora mismo esta exposición de presos que estaban en la cárcel del Coto, año 39 y 40, por un preso que se llamaba Emilio Vera, que es de Izquierda Republicana, pues está expuesta ahora mismo esta exposición en el Coto, en el Centro Municipal del Coto, ¿no? Esa es la portada. También hay un artículo sobre las asociaciones de cultura e higiene, entendiendo que estas asociaciones de cultura e higiene en los años 20 y 30 de Gijón fueron fundamentales, ¿no? Fueron primer década, segunda y tercera del siglo pasado, pues esas asociaciones fueron 12 en Gijón, en todos los barrios,
Desarrolla una labor muy potente en cuanto a la creación de bibliotecas populares, de coros. Se consideran las primeras asociaciones o grupos ecologistas de Gijón, ¿no? por el afán que tenían de plantar árboles, de cuidar la higiene y la cultura, como indica su nombre, ¿no? La especie de editorial, podemos decir, la llamamos La recuperación de la historia social y está en asturiano. Siempre va a tener algún artículo en asturiano, seguramente situado en este mismo lugar. El resto es en castellano. Ponemos noticias sobre la memoria. En el centro de despliega 3 del boletín, pues vamos a reflejar documentos de la historia de Gijón, documentos tal cual, ¿no? En este caso, reflejamos un documento sobre los argentinos represaliados por la dictadura de Videla, y también debajo reproducimos la sentencia en la que fue condenado a 12 años, me parece, Otones. Otones, Manuel García González Otones, que lo conocéis todos. Aquí era condenado por defender la democracia. Hoy, como aquí pongo, es un ciudadano ejemplar porque es medalla de plata del Ayuntamiento de Gijón, ¿no? Necesitamos la propia sentencia, en fin, cedida por él, ¿no? También nuestra intención es poner también noticias del periódico. En este caso, dentro de estos 3 contextos que os dije del periódico, en este caso reflejamos noticias del último día del 20 de octubre de 1937, el día antes de terminar la guerra civil, y también un poema de Mario Benedetti, que es también nuestra intención es hacer el boletín, ya digo, bimensual y con una estructura parecida, ¿no? Siempre con documentos reflejados aquí, siempre con noticias del periódico, siempre con un poema pues, comprometido con el tema de la memoria de la historia social, noticias de la memoria de Gijón, un artículo que hable sobre alguna asociación de ese tipo, en fin, y que hable solamente o básicamente de lo que se llama la cultura popular en Gijón, ¿no? La cultura más desconocida, quizás, a pesar de que fue muy potente el siglo pasado, y gracias a esa cultura muy potente, pues es por lo que Gijón actualmente lo es, una ciudad muy asociativa, muy participativa. Somos desde luego herederos de lo que hicieron nuestros abuelos y nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? No sé si queréis preguntar algo más. Wow. La intención ya lo